Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Vinos o Café. El día de hoy estoy con una invitada, colega llamada Tracy. Tracy es psicóloga y además es especialista en salud y inteligencia emocional, ¿cierto? Así es. Hola, hola. Hoy elegimos hablar acerca de, de una preguntita ahí que deberíamos hacernos constantemente en todas las áreas de la vida y es ¿desde dónde elegimos? Pero esta pregunta, ¿desde dónde elegimos?, la vamos a enfocar a las relaciones de pareja. Hola, hola. Gracias por tenerme aquí. Un honor estar sentadita aquí contigo. He venido viendo tus episodios y la verdad es que son muy chulos. Así que esperamos que este también sea de mucho provecho para todos ustedes. Y vamos al mambo. Tracy, ¿desde dónde elegimos nuestras relaciones de pareja? En sentido general, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que es una pregunta como muy personal, como que yo siento que cada persona elige desde un lugar diferente. Pero obviamente hay patrones que se repiten. Y yo creo que elegimos desde el miedo o desde las carencias que tenemos y de la otra cara de la moneda, desde la abundancia. O sea, tenemos como que esas dos opciones de elijo desde lo mucho que tengo, de lo mucho que he recibido o de todo eso que me falta. Y bueno, ahí se desatan o cosas muy buenas o cosas muy malas. Así es, totalmente. Cada persona pasa por situaciones diferentes y de acuerdo a esas situaciones y experiencias, pues nos ponen en la calidad o en la forma de elegir de esta una manera, pero hay enfoques, ¿verdad?, teóricos que fundamentan este tema, que tiene que ver de qué forma elegimos pareja. Por ejemplo, desde la psicología evolutiva, se habla básicamente de un área muy común, sobre todo en nuestra cultura dominicana. Hay un concepto, o sea, una diferencia de dónde eligen los hombres y desde dónde eligen las mujeres, biológicamente hablando. Entonces, desde esa mirada, o sea, se dice que los hombres eligen desde la belleza, ¿verdad? Desde lo bonito. Y pues las mujeres eligen desde los recursos. Esto tiene que ver con que los hombres visualizan a una mujer idónea para las crías, ¿verdad? Para la reproducción, la fertilidad y demás. Y la mujer, a su vez, un hombre que represente seguridad, estabilidad económica, fortaleza y demás. Desde tu experiencia, o sea, en el área clínica con pacientes, ¿cómo tú has visto esto? Mira, yo creo que con el tiempo ha cambiado un poquito desde donde elegimos. Los hombres, como tú bien decías, se fijan mucho en el físico, en lo que está por fuera, porque obviamente son más visuales y tienen esta, vamos a decir, esta ley de atracción por lo que socialmente es bonito, porque también para mí la belleza es muy subjetiva. Em, pero también hoy en día vemos hombres que se están fijando en otro tipo de cosas también para elegir, pero depende para qué quiere a la mujer, en este caso en el tema de las relaciones de pareja, porque yo he visto casos que hay hombres que solamente quieren pasar el rato o darle tiempo a esa persona y se fijan únicamente en lo externo, pero cuando quieren formar familia, cuando quieren crear un hogar, pues entonces comienzan a, vamos a decir, que a tomar en cuenta no solamente lo externo, sino la personalidad, las habilidades que tiene la mujer, cualidades internas que ésta también pueda dar y que pueda aportar para formar ese hogar. O sea que yo siento que también a través del tiempo depende mucho de para qué el hombre quiere a la mujer. Sí, yo pienso que realmente es así, como te digo, es un enfoque y es biológico, Sí. indistintamente de la naturaleza, pero como tú planteas, hay culturas, ¿verdad? A nivel de cómo se ha desarrollado el pensamiento humano, estas características son más o menos entre un país y otra, porque dependiendo de la evolución, Totalmente. como que influye, porque definitivamente es como tú dices, pero sigue como de manera interna, como ese Sí, instinto a buscar sí, ciertas cualidades. totalmente. Entonces, tú mencionabas ahorita sobre otros aspectos de la personalidad. Ahí entra lo que son la ley de atracción, o sea, que tiene las diferentes leyes. Sí. Y habla de la familiaridad, o sea, habla de que
a veces elegimos pareja por el tiempo en que pasamos con otra persona. O sea, como que compartimos tantas cosas que sin darnos cuenta quizás nos involucramos en una relación de pareja. Totalmente, mira, voy a contar una anécdota, yo creo que nunca la he contado así, tan públicamente, obviamente respetando la privacidad de la otra persona, pero eso me acuerda a una expareja, un exnovio, que duramos mucho tiempo siendo amigos y era una persona tan próxima a mí que terminamos siendo novios, terminamos vinculándonos sentimentalmente y por supuesto que no funcionó. Lo que quiero dejar dicho con esto es que muchas veces influye mucho el hecho de tengo tan cerca a esta persona o la he tenido por tanto tiempo que nos comenzamos a hacer una película en la cabeza. Ahí viene la idealización de lo que vamos a hablar más adelante. Y uno comienza, ¿qué es lo próximo con esta persona? Sí. Y uno hasta se confunde. Y me llevo tan bien con él. Llevo tan bien y a veces entonces confundimos esta idea de que escuché algo por ahí el otro día que decía, y lo decía una psicóloga, porque nos llevamos bien socialmente o tengamos una buena relación de amistad, no significa que vamos a formar una buena pareja o que vamos a crear ese vínculo perfecto porque como amigos somos perfectos. Una cosa es la amistad y otra cosa es una relación de pareja. Entonces yo creo que ahí, por esa ley de atracción, de cercanía, de familiaridad, a veces nos tendemos a confundir. Hay que tener cuidado con esa parte. Sí, porque según las diferentes leyes de atracción, familiaridad por un lado, pero nos habla la segunda ley que tiene que ver con la atracción, que por más cercano que tú seas a una persona, si no tienes esa atracción física, o sea, si no tienes como que esa sensación de que me gusta esta persona, no importa todo el tiempo que tú pases con esa gente, no te va a gustar. No. Definitivamente. Entonces también entra ya el otro aspecto de esta ley de atracción que tiene que ver con la personalidad, con las diferentes características que tenemos. Sí, totalmente. Yo creo que es importante cuando uno va a entrar en una relación, del tipo que sea, hoy nos estamos enfocando en las relaciones de pareja, en poner todas esas cosas sobre la mesa. Porque a veces nos fijamos solamente en me cae bien, en me gusta, en siento atracción física, pero ¿qué más después de ahí? Porque la etapa del enamoramiento pasa. O sea, eso no va a ser para siempre. Entonces, yo creo que también sucede que cuando somos jóvenes, por supuesto, que estas cosas no las tomamos en cuenta, quizás ni siquiera tenemos el conocimiento, pero yo creo que evitaríamos muchísimas cosas. Equivocarnos tanto si pudiéramos poner todas estas cosas sobre la mesa, sobre, ok, es bonito, pero ¿qué más? ¿Qué hay después de ahí? ¿Sabes que yo leí en un artículo, era como una frase, y hablaba acerca del amor, como que de estas cualidades que desde donde tú eliges, y decía como que las personas creen que elegir, ¿verdad? Hay diferentes niveles, ideas, porque por un lado estarán los súper emocionales como yo, que quizá todos le buscan como ese sentido de que tenía que ser así, y otros que buscan los racionales, como tú dices, que piensan los pros y los contras, pero decía en este artículo que como que el amor no se elige, simplemente sucede en un momento específico y tú no eliges de quién enamorarte, simplemente pasa. Pero conjugándolo con lo que tú dices, realmente a lo que se refiere esa parte es a esa atracción que hay, tanto física como intereses a nivel de personalidades, y que luego entonces nos daremos el tiempo de ponderar qué sí y qué no. Totalmente. Pero ahorita profundizamos más cuando hablemos de las idealizaciones. Entonces, el otro aspecto que tiene que ver con la ley de atracción tiene que ver con la semejanza, con cuando encontramos esa persona que entendemos que tienen ciertas cosas parecidas a mí. Tú sabes que tenemos la creencia, o tuvimos la creencia por muchísimos años, que los polos opuestos se atraían. Y para mí, por mucho tiempo, también fue así. Yo decía, si me busco a alguien igual a mí, voy a chocar mucho con la persona. Pues yo soy muy dulce, pero también tengo mi carácter. O sea, soy a veces muy cerrada con mis ideas, o quiero que las cosas se hagan ya, para cuando yo quiera, en el momento que yo quiera. Lo estoy trabajando, lo hemos estado trabajando. Pero yo decía, tengo que buscarme una persona completamente diferente a mí para que podamos encajar. Y con los años me he dado cuenta que si me busco a alguien tan diferente a mí,
entonces sí vamos a chocar de que no va a funcionar la relación, porque va a llegar un momento en el que quizás las cosas que yo quiero o las cosas que yo disfruto no necesariamente son las cosas que va a disfrutar esa persona conmigo. Y al final es una convivencia. Al final tenemos que compartir ciertas cosas. No es que tiene que ser igual a mí, pero en cuanto a creencias, en cuanto a sueños que tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo me quiero casar por la iglesia y esta persona no tiene la creencia de que el matrimonio por la iglesia o de que no cree en Dios, por ejemplo, ahí va a haber un choque seguro. Claro. Por más que físicamente me guste, por más que sea una persona que yo conozco desde hace muchísimo tiempo y que verdad, que yo adore, va a llegar un momento en el que ahí vamos a chocar. Entonces sí es importante volver a poner eso sobre la mesa también y decir, ok, no queremos, nos gustamos, pero tus valores y mis valores van de la mano. Realmente creo que esa es la cuestión que hemos confundido quizá cuando tú dices, y lo hacemos quizá de manera inconsciente, que ando buscando fuera lo que me hace falta, que ahí entra el aspecto de elegir desde la carencia, ¿qué pasa? Que tú y yo podemos ser muy distintas en forma, o sea, o una pareja que, ay, mira, son tan diferentes ellos, pero sin embargo, los valores que no se ven en el fondo, ahí viene la semejanza, que es lo que es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una pareja. O sea, porque los valores son los que nos guían, los valores son los que nos dictan por dónde vamos a seguir nuestro proyecto de vida y como tú dices, entonces llegará un momento en que si esos valores son muy contradictorios, vamos a tener que romper. Que creo que nos ha pasado a muchos que elegimos una pareja por la atracción física, porque mira, la personalidad de él es tan chévere, porque goza tanto, es tan alegre y yo no tanto, porque pasamos mucho tiempo juntos y la pasamos bien y dejamos de lado ese asunto de la semejanza y cuando nos vamos al siguiente nivel, al asunto de la convivencia o a crear una unión libre, entonces nos damos cuenta cómo los valores tuyos y los míos son tan contradictorios que definitivamente la relación tiene que romper. Sí. Entonces, ya nos rompe el corazón. Sí, literal, literal. Por eso que debemos, o sea, es el compromiso de educar, porque es que yo creo que como tú dices, o sea, no se nos educa, aprendemos muchas cosas de manera inconsciente, la damos por sentada y vamos haciéndola en automático y eso pasa muchas veces con la elección de pareja. Totalmente. Entonces, desde otro punto de partida, desde donde elegimos, que ya lo hemos mencionado bastante, tiene que ver desde las idealizaciones, como tú decías. ¿Cuál es la postura de elegir desde las idealizaciones? Pues yo elijo desde el bienestar, desde lo rico que se siente estar con alguien, desde que me imagino que tener una pareja es para pasear, que tener una pareja es para quizá tener relaciones sexuales, que tener una pareja es para yo presentarla con mi familia, que tener una pareja voy a tener a alguien a quien llevar con mis amigos, que para que me haga regalos los días especiales, y me hago tantas cosas en mi cabeza de cosas que yo creo que es una relación de pareja, y de repente entonces no tomo en cuenta otras situaciones de esa persona y viene el pum, que también se nos cae como que el mundo. Sí. Mira, yo creo que una de las cosas más peligrosas en la vida es idealizar a nivel sentimental, porque cuando estamos idealizando, pasamos por alto todas las banderas rojas. Exacto. Todas. Estamos en nuestro mundo. Yo leía hace un tiempito una historia sobre un hombre que estaba en el parque con su hijo y estaba ahí jugando con su hijo y pasa una mujer y la mujer comienza a idealizar al hombre. ¡Wow! ¡Qué buen papá! Mira qué sexy se ve él con su hijo, mira qué lindo, mira qué tierno. Y esta mujer comenzó a idealizarlo. Y lo que me lleva a preguntarme, ¿qué te hace pensar a ti que porque es un buen papá, es un buen marido? Un buen esposo, totalmente. O un o un buen ser humano. Puede que sea bueno con su hijo. Pero ahí o sea, justamente ahí es donde entra. Estoy idealizando a la persona o estoy idealizando a la pareja. Tú sabes que ahora que tú dices eso, me llega algo que te comentaba, que es uno de los temas que quiero tratar más adelante, que tiene que ver con un concepto que escuché por ahí a alguien que hablaba de vivir entre casa. Y precisamente pasa eso, o sea, que a veces elegimos una pareja desde lo buen papá que puede llegar a ser, porque quizá para mí es prioridad que mis hijos tengan cierto estatus como familia, por lo que eso representa a nivel social, y quizá lo tengo, voy a tener un hombre, como tú dices, que sea un buen padre, sin embargo,
no va a ser un buen compañero. Porque muchas veces esos súper buenos hombres que dicen, yo soy un buen hombre, si tú eres buen hombre porque trabaja, porque no haces cosas supuestamente incorrectas, y sin embargo, quizás no pasa tiempo con la pareja, quizás les infiel a la pareja, o sea, hace un sinnúmero de cosas que van contradictorio a lo que es una relación y un matrimonio funcional, pero solamente nos quedamos con ese aspecto funcional o de idealización que lo generalizamos, que es importante como que tenerlo tan en cuenta. Entonces, es un buen ser humano, pero no es un buen esposo. Ahí es donde yo creo que debemos diferenciar, o sea, que sea buena persona no significa que sea funcional para un matrimonio, o sea, son cosas completamente diferentes. La idealización para mí también surge mucho de las carencias o necesidades que tenemos. Si yo estoy necesitada de que un hombre me abrace mucho, por ejemplo. Desde ahí vamos a elegir, espérate, sí, es el próximo punto, desde dónde elegimos. Pero para cerrar con el aspecto de las idealizaciones, que he hablado en otro episodio sobre el tema, ¿qué pasa? Mira, las idealizaciones pasan en automático, porque las idealizaciones son como que esa esperanza que tenemos, que nos hacemos en la cabeza de algo nuevo que vamos a tener. Eso pasa. Ahora, el peligro de ello es cuando mis idealizaciones son tan grandes o son tan irreales que yo a veces pierdo la conexión entre lo que estoy viviendo por irme al mundo imaginario de lo que yo quisiera que fuera la relación. Entonces, como que el kit aquí es de que cuando yo vaya a elegir, yo esté pendiente de que yo estoy eligiendo en base a lo que yo estoy mirando en el momento presente y no solamente de lo que a mí me gustaría para el futuro. Y también recalcar que yo digo siempre, la gente no tiene conciencia de que todo lo que vivimos, Tracy, lo elegimos nosotros. Totalmente. Entonces, cuando tú eres consciente de que tú estás en una relación que es disfuncional en una área o en otra, pero tú lo eliges, yo entiendo que tú tienes que tener la responsabilidad de disfrutarte el proceso. O sea, hay dos alternativas. Una es soltar, buscar los medios de sanar y de mejorar, pero otra es que si tú elegiste tener una pareja porque es buen padre y es buen padre, entonces disfrútate de esa parte, agradece esa parte y como que entonces aprender a bajarle la ansiedad y a bajarle como que a las expectativas de otras áreas. Totalmente. Porque a veces nos dañamos por eso, nos dañamos porque queremos tenerlo todo y quizá tengo una persona que me ofrece ciertas cosas, entonces yo tengo que ponderar qué tan valioso es esto que esta gente me ofrece versus lo que no me ofrece. Y si yo estoy dispuesta a negociar eso, pues lo negocio. Exactamente. Y seguimos. Entonces, para cerrar con el último punto de esto también, desde dónde elegimos, de la carencia. O sea, elegimos desde la carencia, que ahí es cuando elegimos, como yo digo, yo utilizo mucho una frase que dice, como cuando elegir desde la carencia, yo lo pongo la siguiente metáfora, es como cuando tú tengas una disco, tú estabas saliendo, tú bebiste, tienes horas sin comer, y sin embargo, lo que hay abierto a esa hora es un chisme o un mercado público. ¿Qué tú te vas a encontrar ahí? O sea, ¿qué tipo de comida tú vas a encontrar? Sí, mira, el tema de las carencias y desde elegir desde la carencia, obviamente hay vacíos en nosotros. Nosotros pasamos por experiencias desde que somos pequeñitos y vamos eligiendo desde lo que nos hizo falta, si no lo hemos trabajado. Y ahorita iba a decir el ejemplo de que si, por ejemplo, a mí me hizo falta que me abrazaran mucho y yo me encuentro a un hombre que constantemente me abraza, yo voy a sentir que estoy llenando eso que me faltó. Y obviamente voy a priorizar esa parte y quizás me voy a volar todas las otras banderas rojas porque mi necesidad o mi herida que está activada en ese momento, él me la está cubriendo. Y ahí entra un poquito lo de idealizar también. Idealizo mucho porque también tengo carencias. Yo no recibí eso. No lo recibí y cuando viene a mí, me vuelo todas las banderas rojas porque ya estoy recibiendo lo que en ese momento yo necesito. El mismo ejemplo de la comida o del agua. Si, por ejemplo, tú vienes con mucha hambre, pero tú estás a dieta, pero tú sabes que tú no vas a comer más hasta la noche, por ejemplo, y yo traigo una caja de pizza, la probabilidad de que tú pruebes la pizza es muy alta. Totalmente. Porque tu cerebro está pendiente a cubrir la necesidad de ese momento. Entonces, ¿qué yo diría? Que uno tiene que estar muy pendiente. ¿Qué herida tiene activada? ¿O qué vacío tiene activado para cuando llegue eso y te ofrezcan, tú tener la habilidad mental, a pesar de que la emoción está ahí,
pero tú tener la habilidad mental de decir, ok, espérate, me están ofreciendo esto, pero yo tengo la oportunidad de querer otra cosa o de saber que no es lo que yo necesito en el momento. Obviamente esto hay que trabajarlo mucho con inteligencia emocional porque la emoción, en mi caso que también soy muy emocional, suele dominarme. Entonces yo tengo que hacer un doble esfuerzo para traer a la razón al escenario. Es un tema. Sí, totalmente. Pero se puede lograr. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con identificar, como tú dices, y organizarnos. Por ejemplo, en mi caso con la comida, yo siempre ando con una lonchera activa. Muy bien. Me da mucha hambre, entonces siempre ando con merienda. Preparada, claro, porque entonces cuando se presenta la tentación hay menos probabilidades. Y no quiere decir que uno no caiga, pero quizá el atracón es menos fuerte. Sí es menor. Entonces, cerrando esa parte ya y que estamos concluyendo, hay otra forma o hay otro lugar desde donde elegimos que también se asocia con la carencia y me llamó mucho poderosamente lo que decía desde eso que yo no recibí, que tenían que dármelo, ¿verdad? Mis padres, es la pregunta de qué forma influye... ¿de qué forma influye el contexto y el momento mental en el que me encuentro? Que tiene que ver con eso. O sea, a veces estoy saliendo de una relación dolorosa, o sea, estoy saliendo de una relación donde la ruptura fue dolorosa, donde no he vivido un proceso de duelo, donde no he identificado las situaciones que llevaron a esa relación a fracasar y de repente me involucro con alguien y esa persona empieza a ofrecerme lo que quizá yo no recibía en esa relación. Entonces, puedo elegir mal, porque entonces estoy eligiendo, como tú decías, desde un vacío, desde una necesidad, desde algo que me hace falta y me puedo confundir, porque al primero que me ofrezca eso... Para allá le doy. Yo pienso que lo que te rodea influye muchísimo. De dónde vienes influye muchísimo, lo que viste en casa influye muchísimo a la hora de elegir. Si tuviste alguna pérdida, ya sea de mamá o de papá, si te abandonaron, si fuiste humillado, si fueron injustos contigo, que todas estas son heridas, eso va a influenciar en cómo tú vas a elegir el tipo de pareja que quieres, el tipo de pareja que crees necesitar. Yo creo que también influye mucho, ya cuando uno va creciendo, los amigos. Incluso hasta el colegio que visitas, porque tú vas aprendiendo. Cada institución te va formando. Lo que ves en la calle, la música que escuchas. Yo tenía un caso de una paciente que me decía, no, yo quiero dinero rápido, fácil. Y cuando hicimos introspección, ella tenía esta creencia por la música que escuchaba. Yo dije, qué increíble que ella tiene su propio, o creó su propia creencia de lo que ella entendía que quería, pero era influenciada por lo que escuchaba. De hecho, hay una canción que, no voy a decir cuál, pero hay una canción que dice así, o sea, dinero fácil. Entonces, aplica para todo. Sí, porque creo que hablábamos de eso el otro día, tú y yo, que todo lo que hemos recibido, o sea, el sistema no domestica. Totalmente. O sea, tanto en la casa como en la escuela y demás, pero llega un momento que tenemos que elegir qué de todo eso que hemos recibido me agrega valor y es significativo. Entonces, ya la última pregunta es como que hablar acerca del impacto que tiene el vínculo de nuestros padres, o sea, la manera en que nuestros padres se relacionaban entre sí y la manera en la que nuestros padres, o cómo yo me relacioné, tanto con ese vínculo de cómo se relacionaban ellos, pero también lo que me dieron a mí como hijo, o sea, de qué manera eso influye a la hora de que yo voy a elegir una pareja. Para mí influye en todo prácticamente, porque papá y mamá son nuestras primeras figuras de apego. Y dependiendo de cómo vivimos ese proceso, esa etapa, entonces vamos a sacar una conclusión de lo que es el amor, o de cómo se recibe el amor, o de cómo se da el amor. En mi caso yo tenía como los dos extremos. Mi mamá extremadamente cariñosa, extremadamente presente, en la parte afectiva, en todo el sentido. Mi papá, económicamente, vamos a decir muy presente, pero quizás la parte afectiva, su personalidad no era así. Vivía afuera, entonces estaba mucho tiempo ausente. Y de alguna manera, yo comencé por parte de papá
a experimentar una sensación de abandono. O sea, yo lo asocié de esa manera. Y al sol de hoy, gracias a Dios, tenemos una muy buena relación, trabajada, pero en mi caso yo interpreté que yo debía, al mi mamá ser tan cariñosa, yo interpreto que yo debía dar mucho amor, mucho Para cariño, recibir. y de por sí lo soy extremadamente cariñosa, atenta, pendiente. Pero entonces está la otra cara de la moneda, donde yo interpreté que yo tenía que esforzarme demasiado para que la otra persona Para no se recibir. fuera. Ujú. O para recibir, exactamente. Sí, porque entonces ahí entra, O sea, que influye muchísimo. ahí entra la parte de que tú estabas eligiendo desde el miedo. O sea, tú Claro. estabas eligiendo desde el miedo al abandono, porque como Claro. tú dices, o sea, mencionabas alguna de las heridas ahorita, en tu caso estaba activa la herida del abandono, que de hecho es la misma mía también. Sí. Pero hay que clarificarle a nuestros oyentes, Claro. Tracy, que nosotros hablamos de que tú entiendes ahora, pero todo eso tú lo entiendes, creo que con un proceso terapéutico, De o sea, muchos años. y aparte de la información que uno lee y todo eso, que no es que, ¿verdad? Que eso no lo es- enseñan en la escuela, Ajá. ni nos lo enseñaron nuestros padres, pero ciertamente cuando tenemos esa herida activa del abandono, andamos eligiendo y tenemos miedo a que nos abandonen, y paradójicamente, como atraemos lo que más le tememos, Totalmente. elijo a alguien que me abandone, y es como la profecía autocumplida. Entonces, como que revisar esos patrones de Sí. cómo se vinculaban mis padres y de cómo yo me vinculé con esa realidad, voy a tener la oportunidad entonces de tener la posibilidad de elegir distinto. Totalmente. Algo que yo viví con mi mamá y papá es que yo nunca, yo duraron 13 años de matrimonio, nunca escuché a mis padres pelear, nunca. O sea, en mi casa eso nunca pasaba. Y de hecho, en mis relaciones, yo no suelo ser una persona agresiva. Yo no suelo ser una persona conflictiva en lo absoluto. Yo soy mucho de diálogo, de vamos a hablar, de vamos a conversar, de vamos a buscarle la vuelta. Claro, como todo ser humano, en algún momento uno se sube, ¿verdad? Uno tiene sus días. Porque aquí, ¿verdad? No estamos hablando de que soy perfecta. Pero te puedo decir que yo creo que para mí fue uno de los mejores regalos. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tampoco permito que me falten el respeto. O sea, si me subiste la voz, te vas a quedar hablando solo. Si hay un intento de que la mano, que nunca ha pasado, gracias a Dios, te vas a quedar ahí hablando solo. ¿Por qué? Porque no fue lo que viví en casa. Ese es un no negociable bastante claro que tú tienes, porque también es importante resaltar que no importa lo traumática o las situaciones dolorosas que nosotros vivamos, que nos asociemos con cierta área de nuestros padres o vínculos disfuncionales de nuestra familia, ellos también tienen fortaleza Claro. que nosotros traemos a la relación. Entonces, como tú dices, eso es un no negociable de una. Claro. Y ya cuando identificamos pues cuál es nuestra herida, pues el próximo paso es trabajarla, ¿verdad que sí, Totalmente. Tracy? Y mira, yo creo ciegamente en buscar ayuda. O sea, no solamente porque yo sea psicóloga, porque cuando yo no lo era, que era tan solo una niña, yo también busqué ayuda y ha sido de las herramientas más poderosas para mí. No solamente porque sané, sino porque también comencé a ser más empática con mamá y papá. En el sentido de que comencé a entender que los lenguajes del amor de cada uno son muy diferentes. Y que eso en algún punto me ayudó, o entiendo que me ayudó a ser más compasiva, a decir, mamá y papá también se equivocan, aunque yo haya interpretado mi realidad de una manera diferente, porque ese es otro tema. Quizás a ti te pasa lo mismo que a mí, pero tú lo interpretas de una manera diferente. Sí, claro. En mi caso yo lo interpreté de alguna manera como abandono y por muchos años también sentí que no merecía, o sea, la falta de merecimiento. Entonces, obviamente, cada quien lo interpreta diferente, pero el punto está en conocer tu historia, en respetarla, en sanar y agradecer. Exactamente. Sí, mira, Tracy, llegamos a la parte final del episodio, pero realmente esto es un cierre por el episodio de hoy, pero vamos a dejar abierto, y lo voy a decir en este episodio, vamos a dejar abierto el tema de las heridas de la infancia, porque creo que es un tema que
que merece ser profundizado porque Sí. no se habla mucho de eso. Y no solamente nos afecta a la hora de elegir una pareja, o sea, las heridas de la infancia las llevamos a nuestras relaciones de trabajo, a nuestras relaciones con amigos y andamos por ahí por la vida siendo tan abusados que creo que merece como que Claro. dejar una segunda parte de este Así tema es. el día de hoy. Entonces, agradecer tu presencia el día de hoy. Gracias. El tiempo gracias. pasó volando. Demasiado. Gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí. ¿Tus redes? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como Tracy la psicóloga. Y pueden también seguir, bueno, yo también tengo un podcast, Sanamente Podcast, producido, dirigido por Lux Studio. Y bueno, yo agradecida de tu invitación. Se va a repetir, estoy segura. Y nada, Claro que sí. encantadísima de estar aquí, de poder compartir con tu audiencia. Prontísimo. Señores, gracias por escucharnos en este episodio. Recordarles que pueden seguirme en Instagram como psicoterapeuta Janet Hill Love y en TikTok como Entre Vinos o Café y en YouTube como Entre Vinos o Café. Bye, bye. Bye. Yo soy Janet Hill, psicóloga clínica, y bienvenido o bienvenida a Entre Vinos o Café, un podcast donde hablamos sinceramente y en confianza sobre situaciones, temáticas y cuestionantes que les dan sentido a la existencia humana, desde un enfoque educativo y en pos de la salud integral. Cada semana, yo y mis invitados, especialistas o no, entre vinos o café, estaremos compartiendo nuestra visión hacia una vida plena.